Estamos con el doctor Jorge Silva Riquer de la Universidad de Michoacana. Yo creo que es una entrevista abierta, muy importante. Aprovechamos su presencia para poder platicar y dialogar con él. Vamos a hacer un esquema de entrevista abierta en tres momentos. El primer momento vamos a platicar un poquito de su trayectoria académica, con la idea de saber sobre todo cómo se ha venido construyendo sus aportaciones, sobre todo haciendo énfasis en la contribución y en la formación, del proceso de formación educativa y las contribuciones y sus hallazgos que ha tenido en ciertas temáticas. Indudablemente vamos a estar interviniendo cuando veamos que hay algo que queramos hacer una reflexión. En un segundo momento nos vamos a detener en la obra propiamente de sus trabajos principales. Y en el tercer bloque vamos a trabajar un poquito lo que son sus proyectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer México? ¿Cuáles son los grandes desafíos que hay en las ciencias sociales, principalmente, bueno, en las ciencias humanas, en la historia? Entonces yo creo que este va a ser el esquema de entrevista que vamos a tener con el doctor Silva Riquer. Doctor, buenos días, bienvenido a la Universidad de Guanajuato. ¿Nos podría platicar un poco de su trayectoria? Gracias, buen día. Primero, antes que nada, agradecer la invitación, la cordial y hospitalaria invitación a estar aquí con ustedes. Es muy agradable participar con estos proyectos que empiezan, que tienen una larga trayectoria, pero que tienen un impulso importante para construir. Bueno, yo empiezo a estudiar hace mucho tiempo la carrera de Sociología en la UNAM, por una serie de cuestiones que me preocupaban mucho y que me han movido parte de mi formación, y es fundamentalmente la gran desigualdad que vive este país. Siempre me ha preocupado la desigualdad, y un poco para poderla entender yo me acerqué a la academia y empecé a estudiar la sociología. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde hice la carrera de Sociología de la UNAM. Pero más que la carrera de Sociología fue una conjunción entre la Sociología y la Historia, en donde muchas veces no me acababan de explicar cuál era la diferencia entre una y otra, ¿sí? Y llegaban a explicaciones sin mucho sentido, pero eso me permitió tener un mayor acercamiento a una serie de problemáticas que me interesaban mucho, ir entendiendo para ir explicando esa parte. Posteriormente me interesó mucho entrar a hacer un posgrado y decidí entrar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, un poco para conjuntar lo que yo había aprendido en la licenciatura, y esto me permitió tener un acercamiento a una serie de herramientas metodológicas importantes, que era de la antropología social, que es sobre todo la etnografía. Y esa parte enriqueció muchísimo mi perspectiva y entendí muchas de las problemáticas que antes, como alumno y de un alumno urbano de una ciudad muy grande como es la Ciudad de México, no alcanzábamos a vislumbrar y no alcanzábamos a entender. Y esto me abrió el panorama de una manera mucho más importante. ¿Sigue siendo preocupación el problema de la desigualdad? Sí, esa ha sido una constante todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema de la desigualdad? Pero tampoco me interesaba quedarme nada más en las explicaciones baladíes que no explican, no van al origen del problema. A partir de eso, entonces, entré a un posgrado a terminar mi formación y entré al Colegio de México a hacer un doctorado. Una parte que aprendí en todo este proceso es que si no entendemos nosotros esta parte económica de la organización de las sociedades, vamos a entender muy poco la problemática general y mucho menos lo que me inquietaba a mí mucho, ¿no? Entonces, aún a pesar de que, debo confesarlo, yo entré a Sociología porque las matemáticas no me gustaban, acabé siendo Historia Económica. De hecho, muchos de mis alumnos piensan que yo estudié economista, que soy economista, pero nunca estudié economía. Yo me he acercado a esta parte de la historia económica y he ido aprendiendo sobre la marcha todo este tipo de cosas. En un primer momento tuve estas formaciones y me enfoqué fundamentalmente a la parte hermenéutica de la historia,
y empecé a trabajar con las fuentes y buscando esta explicación. Cuando yo ya no encontré cuando yo me encontré ante los problemas y no encontraba muchas explicaciones, tuve que empezar a buscar la otra parte. Y entonces, una buena parte de mi formación estuvo muy vinculada a una escuela teórica que es el materialismo histórico, que me abrió muchas de las perspectivas. Pero llegó un momento en que el mismo materialismo histórico no era suficiente. Entonces tuve que acercarme un poco a las teorías previas y posteriores a este proceso. ¿A qué me estoy refiriendo? Me acerqué al pensamiento económico un poco para entender qué pasaba con el mercantilismo, el ullonismo, los cameralistas, ¿sí? Y empecé a entender la fisiocracia, la economía clásica y la economía marginal y todo esto. Y esto me abrió el panorama y empecé a entender el origen del problema, ¿sí? Entonces, esto me ha permitido entonces plantear uno de mis proyectos más importantes, o el proyecto que ha marcado mi trayectoria, que ha sido cómo es que se forma el mercado nacional, ¿sí? Que esa es la parte importante de entender el desarrollo económico. Y a partir de ahí entonces empezar a ver algunas problemáticas que me interesan trabajar. Una de ellas evidentemente está referida a los dos circuitos importantes de la economía, en los cuales se divide, ¿no?, de la producción y la circulación. Y entonces en ese sentido yo me he debatido y he trabajado mucho sobre esto. La temática y la periodicidad es enorme, es grandísima, ¿no? Da para mucho tiempo de trabajo, ¿no? Yo me dediqué durante 10 años a hacer una investigación sobre cómo es que se formaba el mercado, ¿sí? Cómo estaba integrado ese mercado, ¿sí? Y para lo cual entonces decidí empezarlo a entender desde un momento de transición que es importante en términos de una formación económica colonial y en un periodo de transición para la construcción del siglo XIX, y para empezar a entender cómo esta construcción va a llevar a lanzar una serie de proyectos económicos, ¿sí?, de Estado que pues empiecen a consolidar esa parte. Entonces yo empecé a trabajar sobre todo sobre esas ideas, y la formación me ha permitido hacer ese acercamiento y me ha dado una gran riqueza, porque no estoy enfocado exclusivamente a una sola disciplina, sino tengo una perspectiva un poco más amplia a partir de lo que aprendí en sociología, en la escuela sociológica, ¿sí?, lo que aprendí en la antropología social y de la escuela antropológica, y un poco el acercamiento que yo he tenido con la economía. Entonces esto me da un panorama, creo yo, un poco más enriquecedor en términos de esa problemática. Nosotros, fíjate que hemos tenido un debate muy fuerte, bueno, y que hay un debate muy fuerte a nivel internacional con la referencia con los economistas, precisamente porque muchos de los economistas son clásicos, y que la economía clásica tiene muchos presupuestos, muchos axiomas que en realidad no se dan. Por ejemplo, precisamente en la teoría del mercado se piensa que nomás está la cuestión de la oferta y la demanda, y más a la historia, más a la perspectiva de Polanyi, ¿no?, de que cómo se va construyendo socialmente el mercado con referencia al abastecimiento, a las comunidades, a los grupos, y luego cómo se van generando ciertas tradiciones, como son las ferias, de manera histórica, y cómo se va construyendo, ¿no? Entonces, a nosotros nos obligaba como a hacer una discusión, a deslindarnos un poquito de esta idea de que nada más es oferta y demanda en abstracto, sino que se va construyendo. Incluso hemos utilizado esta idea, este concepto, este paradigma, que es la construcción social del mercado, en el sentido de que no se abre una tienda y ya está toda la gente formada y ya está demandando. Y lo hemos visto precisamente porque muchas de las cosas implícitas de estos axiomas que se dan por ciertos, pues se carecen de precisamente de ir haciendo estas precisiones de lo que está sucediendo. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Creo que es una parte muy importante no perder de vista que el problema del mercado no es un problema eminentemente económico ni economicista, ¿sí? Y que es un problema con una dinámica muy particular, ¿sí?, que no podemos explicarla a partir de los axiomas de la economía clásica, porque quedan muy rebasados, ¿sí? ¿Y por qué quedan muy rebasados? Porque en ese espacio económico, en ese gran mercado donde están, hay una serie de actos, prácticas, formas
que van adquiriendo dimensiones, formas, actitudes, dependiendo de muchas condiciones que hay que considerar y que no nada más simple y sencillamente la oferta y la demanda resuelve por sí solo el problema, sino que lo único que hace es reducirlo, ¿sí? Y no entender la problemática. Entonces, en ese sentido, creo que una parte muy importante no nada más es entender el mercado en términos de esa condición social, sino entenderlo como una gran complejidad donde todos los actores tienen una participación política, una participación social, una participación cultural que posibilita, ¿sí? formas distintas. Y la otra es entender las condiciones propias de cada uno de los mercados, que no son las mismas, ¿sí? Y que no podemos estandarizar. Discusiones, ha habido en términos muy, muy importantes, grandes debates en términos de esto, desde el modelo clásico inglés, que todo el mundo tenemos que seguir, ¿sí? O la aparición de modelos distintos, ¿sí? Como el modelo asiático, el modelo francés, o el modelo japonés, por hablar del gran debate aquel de Dove y Suisi, ¿sí? De los 70s, en donde, bueno, había formas distintas de entender de la acción. Entonces, creo que una parte muy importante de esto es esta relación dialéctica entre la heurística y la hermenéutica que nos permita entender, ¿sí? las particularidades y las complejidades de nuestro objeto de estudio. No generalizar, porque al generalizar perdemos de vista muchas de estas riquezas, pero tampoco caer en la particularidad de hacer la especialidad del mercado, ¿sí? de mercado indígena, de Tlaxiaco, en la Mixteca Alta. Porque entonces perdemos de vista muchas de las características particulares y entonces no nos permite entender la gran complejidad en la que está inserta este proceso. Entonces, una parte muy importante de lo que a mí me interesaba era trabajar ese momento de transición para ir viendo cómo se va conformando ciertas políticas de gobierno y luego cómo empiezan a implementar ciertas políticas públicas por utilizar los nuevos conceptos para ir construyendo esto, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué se tarda tanto tiempo el Estado mexicano en consolidarse como Estado? ¿Sí? Que tarda casi un siglo para poder consolidarse y entender si esto implicó un retraso y por qué estamos en este tipo de condiciones. Un poco regresando a la pregunta inicial, ¿no? Que puede ser muy simple, pero es muy compleja, ¿no? ¿Por qué este país es tan desigual? ¿Por qué podemos generar tanta riqueza y podemos generar tanta pobreza? Hace poquito un diputado del PRI, si no mal recuerdo, en esta semana declaraba que se ha invertido tanto dinero en los pobres, ¿sí? Y resulta ser que tenemos cada vez más pobres, ¿sí? Entonces esa paradoja nos cuestiona mucho y no es simplemente reducirlo a un momento de corrupción, ¿sí? O a un momento en donde las instituciones federales no bajan verticalmente los recursos y se dispersan, ¿sí? Por toda esta discusión que hay. Si no hay problemas más de fondo, ¿sí? Que hay que empezar a atacar para poderlo entender. Y que la historia a través de este proceso nos permite ir entendiendo. Entonces, el problema se complica, ¿sí? No nada más es introducir un concepto más o una interpretación, sino entenderlo en esa complejidad, pero no sacarlo como una excepción, ¿sí? Porque al hacerlo como una excepción, particularizamos de tal manera que, pues, tenemos que construir nuestras propias condiciones para esto. Y entonces perdemos de vista todas las interrelaciones que tenemos en términos, otra vez, de este concepto de globalización en el que estamos. No podemos aislar. ¿Cuál sería la contribución o donde dices, aquí de acuerdo a mis estudios, cuál sería la contribución que hayas encontrado en el mercado y que pudieras decirlo, ¿no? Si aquí hay un factor histórico que se da, ¿en qué estudio y en qué momento encontraste hay un factor histórico de procesos sociales? Por otro lado, en la política, ¿qué encontraste? ¿Qué dimensiones o qué acciones permitieron en relaciones de poder y en relaciones de Estado establecer una particularidad o te permitió hacer el análisis? En las cuestiones culturales de los actores sociales y las representaciones y el mercado, ¿qué elementos encontraste que tú dices, este es un factor muy importante porque estos actores contribuyen a estos elementos o se valoró esto? No sé, a ver si me gustaría, porque a veces hablamos de la complejidad y sí, la dejamos, pero sí es importante como que ir esbozando la complejidad. Claro, creo que esa es una parte muy importante. No hay factores determinantes, sino todos tienen una parte muy importante. Por ejemplo,
Esto mencionabas hace ratito, ¿no? A través de la economía clásica quieren explicar todo, ¿no? El mercado explica solo a través de la oferta y la demanda. No, creo que uno de los grandes aportes que hizo la economía clásica es rescatar el trabajo como una forma importante de generación de riqueza. Entonces, una parte muy importante es estas relaciones de producción que se establecen en ciertos momentos, ¿sí? Y que no son exclusivas del caso mexicano, el del caso latinoamericano, en donde pues los jornaleros en el siglo XVIII, los jornaleros agrícolas en el siglo XVIII ganan muy poco, sí, sino es una característica de esta forma en la cual estábamos insertos todos, ¿no? La miseria que se vive en Londres, en Manchester, por hablar de ciudades inglesas, o en París, ¿sí? Es descomunal, ¿sí? Hay momentos que son muy importantes en términos de esta economía mexicana, novohispana mexicana, en donde se desarrollan ciertas relaciones de producción muy importantes. Por ejemplo, la gran diversidad agrícola que se empieza a dar en ciertos espacios. ¿Cómo cuál? A ver, por ejemplo, se ha hablado mucho del Bajío como el gran granero del territorio, ¿no? Pero esto no es exclusivamente del Bajío, sin duda es una parte muy importante, pero perdemos de vista, ¿sí?, lo demás. Y entonces, por ejemplo, yo acabo de terminar una investigación que duró 10 años, en donde el caso de Michoacán, que no es el Bajío, ¿sí?, tiene una diversidad agrícola muy importante, y empiezan a vivir procesos de productividad muy significativos, en donde se conjuntan formas de productividad prehispánicas con formas más modernas, por decirlas de alguna manera, españolas. Y entonces, en lugar de estar sembrando nada más un ciclo agrícola de maíz o de trigo, empiezan a tener 2 ciclos o 3 o 4 ciclos de producción agrícola. Quiere decir, vuelven a recuperar la técnica del cultivo asociado, por ejemplo, ¿sí? O incorporan plantas en ciertos periodos de mayor frío o de escasez de agua que faciliten este tipo de cosas. Entonces elevan sustancialmente la productividad. Y para el caso de Michoacán, empieza a haber una gran elasticidad de la producción. Un elemento que es bien importante, porque implica, primero, un acceso a la tierra, una apertura al acceso a la tierra. Segundo, una mayor mano de obra para poder empezar a trabajar este tipo de cosas, ¿sí? Una mayor inversión de capital en términos de esto. Entonces empezamos a encontrar una serie de elementos que nos permiten ir entendiendo esto. Pero también empezamos a encontrar otra serie de obstáculos que no posibilitan esto. Por ejemplo, el acceso a la tierra no es un acceso más amplio y más seguro, sino se da a través del arriendo, una forma clásica. Pero esa forma clásica no se transforma. Tardamos mucho, por ejemplo, en establecer la propiedad privada. Y al no establecer la propiedad privada, pues no puedes invertir lo que tú quieres en la tierra, porque al final de cuentas la estás arrendando. ¿Me explico? ¿Sí? Esa sería una gran problemática en términos de este proceso. A ver, pero, o sea, ¿encontraste especie de calpullis por parte de los purépechas o cuál era la forma de organización? La forma de organización es una forma de organización de hacienda y rancho. Hacienda y rancho. ¿Sí? Entonces, unidades españolas completamente, ¿sí? En donde está incorporado el arado, donde están incorporadas las bestias de tiro, ¿sí? En donde están incorporadas plantas americanas y españolas, ¿sí? Pero que además se empieza a dar una diversidad. Se siembra evidentemente mucho maíz y mucho trigo, pero empiezan a darse otro tipo de plantas que empiezan a demandarse en el mercado. Por ejemplo, cebada para el alimento del ganado, ¿sí? Lenteja, arroz, ¿sí? Sin hacer referencia a los productos tropicales que tienen una gran demanda. Algodón, caña de azúcar, que es así, ¿sí? O los tintes, que vienen, por ejemplo, el añil, para la región de Michoacán es muy importante y se cultiva en tierra caliente. De manera paralela. Exacto. Entonces, la oferta en términos de productos se va ampliando. Y esto nos hace ver que para fines del siglo XVIII, aún a pesar de todo lo que se ha dicho, el inicio de la revolución, aún a pesar de todo lo que se ha dicho, no hay desabasto en las ciudades. Todavía no tenemos un estudio que nos diga hay un desabasto, ya hay una inconformidad de la población. Hay precios altos, sin duda, pero no hay ese desabasto. Entonces, la crisis empieza a adquirir una dimensión distinta y nos empieza a permitir entender esa complejidad desde otra perspectiva, ¿sí? Esto nos permite entonces entender que el ciclo económico que se estaba viviendo en ese momento no es una condición sine qua non de la revolución de independencia.
que la revolución de independencia afecta, sin duda, un país que está en armas, ¿sí? Tiene a alterar, ¿sí? Los sistemas productivos. Exacto. Sí, pero que esos sistemas productivos empiezan a recuperarse inmediatamente. El asunto es seguir estudiando esto para ver en qué momento este sector productivo agrícola, porque son sociedades agrícolas muy importantes, tiende a dar el brinco. Otro ejemplo que es muy claro en ese proceso es que, dadas las condiciones de fines del siglo XVIII, por ejemplo, las batallas navales que se empiezan a establecer en el Atlántico entre Inglaterra, Francia, España, ¿sí? Hacen que no llegue las mercancías con la frecuencia con las que llegaban. Y entonces empieza a haber, ¿sí?, una serie de condiciones propicias de contrabando y este tipo de cosas. Y por lo tanto, precios más altos. Al interior de Nueva España empiezan a darse reacomodos en términos de un sector que es muy importante, que es el textil, ¿sí? Y entonces zonas textileras, por tradición, que era la región de Puebla, Tlaxcala, tienden a perderse para empezarse a trasladar al Bajío, ¿sí? Desde San Juan del Río a Cámbaro, ¿sí? Toda esta zona empieza a producir una parte muy importante. Ya lo sabemos, pero resulta ser que en otros espacios marginales, por llamarlos de alguna forma, empiezan a darse, y el caso de Michoacán es un ejemplo claro de este proceso. ¿Sí? ¿Por qué es marginal? Bueno, porque está cerca de Guadalajara, que es un gran centro, ¿sí? Cerca del Bajío, que es otro gran centro, y muy cerca de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, Michoacán empieza a tener talleres, ¿sí?, de textiles, y empieza a producir textiles. En la Nueva España, sí, a pesar de la prohibición de Cádiz, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, empieza a producir y de repente se abren nuevamente las fronteras, se acaba la guerra y empiezan a... Hay un informe increíble de los intendentes que empiezan a presentar en 1803, ¿sí?, como una de las partes de sus obligaciones, y el intendente de Michoacán dice bien claro: tuvimos la oportunidad de generar un sector textil importante, pero no tuvimos la capacidad de invertir capital para transformarlo. Son palabras más, palabras menos, pero ahí se ve ya claro, ¿sí?, el concepto de una economía política, ¿sí?, de una política de gobierno en donde no tenía las condiciones para hacerlo, pero él ya lo estaba vislumbrando. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, principios del XIX. Esas son las problemáticas que hay que ir entendiendo para ir viendo, ¿sí?, en qué condiciones se va construyendo la economía en el siglo XIX y entendiendo este proceso que nos va a llevar evidentemente a entender por qué, ¿sí?, hay sectores que crecen muchísimo, ¿sí?, y hay otros sectores, los mayores, que no crecen en la misma dimensión. ¿Me explico? Sí, no, es una parte muy importante de no quedarnos nada más en el discurso de la complejidad, sino irlo bajando en términos de cuáles son los sectores importantes que es lo que estaba pasando. Sí, la industria cañera en lo que es el Bajío y en Michoacán también se pierde en un momento histórico por revolucionario. ¿En qué momento se reconfiguran los centros cañeros y demás? Está muy bien. Ok, ahora quiero que nos platiques un poquito de las obras y donde quieres que hagamos un poquito de matiz con referencias a las obras que has realizado como investigador. He hecho varios trabajos, uno marcado por esta línea en la que estoy platicando, de la cual he hecho dos trabajos, que son trabajos que me han costado muchísimo tiempo y mucho trabajo. Uno que habla sobre la producción y los precios agropecuarios en Michoacán en el siglo XVIII, que me permite vislumbrar la problemática en un largo periodo, ¿no? ¿Sí? Que dimensiona radicalmente la concepción que teníamos de las reformas borbónicas y el auge del crecimiento de las reformas borbónicas. En un espacio que me parece que es marginal, como mencionaba hace rato, ¿sí?, por estas condiciones. El obispado de Michoacán es muy importante en términos agrícolas, pero el obispado de Michoacán es enorme, implicaba todo Michoacán, parte de Guanajuato, parte de San Luis Potosí, ¿sí? Era muy, muy grande. Pero tomando en consideración nada más la parte de Michoacán, era muy pequeño. Entonces, bueno, esa parte de Michoacán. Y la otra es un trabajo que hice sobre los precios y la circulación mercantil de los artículos que llegaban a Michoacán. Todo esto trabajado con dos tipos de fuentes, cualitativas y cuantitativas, que ese es el principio metodológico que me interesa a mí demostrar, ¿sí? No nada más quedarse nada más con la parte
cuantitativa, donde podemos hacer cálculos lo más sofisticados que te puedas imaginar, introducir sistemas de evaluación matemática de lo más complejo que te puedes imaginar, incluso llegar a calcular el Producto Interno Bruto, cosas de estas, ¿sí? Cuando no hay elementos para poderlo calcular. Pero lo que a mí no me interesaba no era esa parte estadística, sino empezar a vislumbrar, como decían los grandes historiadores, ¿no? Que a partir de los datos cuantitativos empiezas a vislumbrar el problema y te empiezas a enfrentar al problema, ¿sí? Y una vez vislumbrado el problema, te vas a las otras fuentes para empezar a entender cuál es esta parte. A ver, sobre las fuentes cuantitativas a mí me preocupa, porque por ejemplo, si no estaba INEGI o no estaban estas cuentas nacionales, claro, ¿en cuáles te basaste para hacer el estudio? Y esa es la parte que hay que ir aprendiendo en términos de esto. Hay que buscar este tipo de fuentes que nos permitan ayudar. Y en ese sentido creo que hay dos grandes repositorios importantes. Son las fuentes privadas de instituciones, unidades productivas, haciendas, ¿sí? Y las fuentes públicas. ¿A qué fuentes públicas me estoy refiriendo? Bueno, a las fuentes fiscales. ¿Sí? ¿Sí? Sí. No hay otra, ¿no? Sí, y como las fuentes fiscales se dedicaban a cobrar cierto sector y cierta actividad, si uno tiene una idea muy clara de esta parte de esa fiscalidad, uno puede manejar adecuadamente las fuentes sin transformarlas, sin alterarlas, pero que nos empiecen a dar cierto tipo de indicadores. Y con esos indicadores empezar a construir. Entonces yo trabajé dos fuentes que son muy importantes. Una es las alcabalas, que era un impuesto que se hacía al consumo, ¿sí? Todo el mundo lo asemeja al IVA. No es el IVA, es muy semejante al IVA, tiene ciertas características, pero nos habla de cuánto tipo de producto entra y una variedad enorme. Y el otro son este impuesto que cobra la iglesia, que le cede el rey, sobre el 10%, diezmo agrícola, ¿no? Y esto me da una idea de las unidades agrarias, qué tipo de unidades, cuánto producen, y además tiene una gran cualidad. No es un solo dato en un solo año, sino son una multiplicidad de datos de un mismo producto, ¿sí? En un año que se multiplican por muchos años. Una de las características básicas de las fuentes cuantitativas, si no, un solo precio no te da el resultado de un universo, ¿sí? Y esto te permite entonces manejar un promedio de precios, de producción, y entonces tener una idea más clara. Esto es un trabajo muy grande, me llevó 10 años hacerlo porque tuve que hacer bases de datos, ¿sí? Manejarlo con codificaciones y todo este tipo de cosas, pero me dio una visión muy clara de todo este proceso. Hay trabajos que se han realizado a partir de este tipo de fuentes, pero lo que ellos trabajan son los valores agregados, ¿sí? Por ejemplo, el diezmo líquido, que es la riqueza que sacaba la iglesia. Pero ahí ya no se puede uno ver de cuánto venía del sector ganadero, cuánto venía del sector agrícola, y del sector agrícola. Sí, claro. Entonces, la otra parte es muy pesada porque hay que disgregar. Y entonces hay que ir sumando, ¿sí? Yo les decía en broma, pues ya me voy a sumar borreguitos y cerditos, ¿sí? Y a ver cuántas cargas de harina entraron a la ciudad. Esa parte es una parte muy importante. Pero con esto yo quiero también señalar que la historia económica no nada más es esto, ¿sí? Si uno no tiene una idea muy clara de cuál es ese pensamiento económico, qué es lo que están implementando estos actores, ¿sí? Porque muchos de estos pensadores fueron actores económicos, ¿sí? No podemos hacernos a un lado de ninguno de ellos porque estuvieron en la práctica, ¿sí? Adam Smith fue funcionario del gobierno inglés, pero además tenía una casa de comercio y cuando escribe sabe muy bien lo que está escribiendo. Entonces, eso ayuda mucho en entender esto. Pero la historia económica no se hace exclusivamente con esto, ¿no? También se hace con las fuentes cualitativas. A ver, y de las fuentes cualitativas, dijiste que eran, bueno, de la alcabala era la cuantitativa, y de las cualitativas. Y de las cualitativas son todos los informes que empiezan a aparecer, por ejemplo, este informe de este intendente que empieza a aparecer, ¿no? La correspondencia entre los mismos comerciantes, ¿sí? Los inventarios que hacen de sus tiendas, ¿sí? Hice un trabajo muy interesante sobre cómo funcionaba el comercio al interior de las ciudades. Entonces lo que hice fue empezar a buscar los inventarios de las tiendas, de las tienditas que hay en las ciudades, ¿sí? Y cómo funcionaban las ventas de estas tiendas. Si yo tenía una tienda y quería venderla, tenía que ir con el diputado y entonces hacían un inventario y decían, bueno, su tienda tiene tanto de inversión, tiene tantas deudas, y a partir de eso entonces se hace este inventario.
Y a la hora de hacer el inventario empieza a aparecer qué tiene, qué no tiene, cuánto lo vende, todo este tipo. Y entonces nos da una visión muy amplia. Sin hacer la cuantificación, a partir de esto yo pude hacer un estudio sobre qué tipo de tiendas había en la ciudad y cómo vendían. Y cómo también empezar a entender cómo hay formas, que hoy la vemos muy cotidianamente, de cómo ciertos grupos de población de escasos recursos que entran en crisis salen a vender a la calle. Esto que nos vemos cotidianamente, ¿sí? Y no el tianguis, sino que salen con una mesita y ponen un poco de productos. Okay, mercado informal. Sí, y exacto, el mercado informal. Y cómo es una forma muy común, sí. De subsistencia. Entonces esto me permitió entender muchas dinámicas sociales, ¿sí? de esta complejidad. Y las fuentes cualitativas nos permiten empezar a entender esto, ¿sí? Otras fuentes cualitativas son, por ejemplo, todos los informes meteorológicos que empiezan a hacer, si llueve, si no llueve, si qué fue lo que pasó, porque esto nos está hablando en términos de cómo entonces el sector agrícola se debe de mover y cómo hay todo un conocimiento muy claro de cómo manejan la meteorología estas personas, ¿no? Y poder entender, bueno, por qué si en cierto año me cayó el producto, o me cayó, ¿sí? Saber qué fue lo que pasó. Ok. Era para ver con referencia a la producción, al volumen de producción. Por ejemplo, ¿no? O a la escasez, ¿por qué se elevó el precio del producto? ¿Por qué hay este tipo de cosas, ¿no? Las sequías. Sí. Entonces, hay una cantidad de fuentes cualitativas muy importantes. Otra es regresar a los clásicos de la economía, ¿sí? Que nos están diciendo una serie de elementos que van a ser muy importantes. Si no entendemos, por ejemplo, a los mercantilistas, entre los bullonistas y se me va el nombre, pues no vamos a entender mucho de qué significaba el dinero y por qué el dinero es una parte muy importante para que funcione el mercado. Muy bien, después entraste al tema de la historia de las mentalidades. Sí, aquí en ese es un intento de tratar de reunir, ¿sí?, a los filósofos de la historia, ¿sí? Es muy complejo esta parte porque, como bien entendemos, somos muy sectarios y tenemos nuestras formas de trabajar muy separadas. Entonces este primer intento fue un poco convocarlos para que empezáramos a pensar en términos de ambos, ¿no? No podemos entender la historia sin la filosofía, ¿sí? Pero la filosofía tampoco la podemos entender sin la historia, ¿no? Es una complejidad muy difícil esta. Y el primer intento fue empezar a ver qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que estábamos haciendo y cuál podría ser un punto de convergencia en términos de estas dos áreas de especialidad? Un poco empezar a llamar a los teóricos nuevamente a la discusión teórica y filosófica que hemos abandonado un poco. Hemos hecho la historia demasiado pragmática, ¿sí? Y al hacer la pragmática le quitamos buena parte de la complejidad, ¿sí? Y a los filósofos un poco empezarlos a decir, bueno, bajemos un poco la realidad y empecemos a verlo, ¿sí?, en cuestiones concretas para empezar a discutir esta parte. Fue un ejercicio interesante porque empezaron a aparecer los trabajos de cada uno de ellos en términos de esta relación. A veces se lograba, a veces no se logró. La idea es volver a seguir trabajando con esto para ir conformando, ¿sí?, un diálogo entre la filosofía y la historia. No es fácil, ¿sí?, porque dadas las condiciones también propias del trabajo en las universidades, cada quien ya tiene marcados sus líneas y sus... ¿sí? ¿Y qué corrientes filosóficas encontraste que predominan en la historia y qué corrientes de la historia que han aceptado? Bueno, yo, claro, no soy ni historiador ni filósofo, pero sí recuerdo muy bien la crítica que hace Michel Foucault, ¿no? De precisamente, hay una historia teleológica que finalmente llega al final de los caminos y con datos y muy pegada a una especie de evolucionismo, da elementos finalistas y triunfalistas a la humanidad. Esa es una visión, todavía yo la veo así en el esquema modernizante. Y por el otro lado, pues un esquema complejo, efectivamente, donde hay
zócalos, donde hay cruces, donde hay rupturas, donde se diseminan las cosas, donde hay cosas que sean efímeras. Ahorita que estás platicando sobre los mercados, yo decía, bueno, en todo esto, ¿dónde estaban los mercados indígenas? ¿Cuál había sido su lógica? Se rompió la lógica de la comunidad, cómo se vino a trabajar. Entonces, con los filósofos precisamente esa es la cuestión de cómo interpretar, ¿no? Hay una visión modernizante que predomina y a veces con el pensamiento único, donde ya el fin es pues globalizar y todo lo demás, y por eso es importante, claro, yo sé que por ahí anda la llamada de atención a la reflexión filosófica. No sé, ¿qué me podrías decir al respecto? Hay una parte que es muy importante, creo que hay un momento de quiebre en términos de la ciencia, ¿sí? Que empieza desde fines del siglo XIX, principios del XX. Yo creo que la década más álgida es después de la crisis de los 60, de los 70 del siglo pasado. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Creo que la ciencia caminó por dos vertientes muy importantes, muy teleológicas las dos, las has mencionado claramente tú. Una muy marcada por la biología, ¿sí? Y el evolucionismo, ¿sí? Y la otra muy marcada por el dogmatismo marxista, ¿sí? Que también era una teleología que había que cumplir con los famosos 5 modelos, ¿sí? De producción que todo el mundo se los achacaba a Marx, pero Marx nunca los dijo, ¿no? Si era una discusión estalinista, etcétera. Entonces había una discusión teleológica muy fuerte, marcada por las propias condiciones, y ahí está parte de la complejidad que habíamos querido discutir. Creo que la apertura que hacen la escuela francesa, sobre todo, la escuela inglesa, la escuela alemana, ¿sí? Va a ser muy importante. Y ahí Foucault y Bourdieu tienen mucho que decir, muchísimo que decir, pero no son los únicos, ¿sí? Recientemente acabamos de saber de la muerte de un gran historiador inglés, que es Eric Hobsbawm, que también puso el dedo en la llaga y cuestionó muchísimo, junto con otros como Thompson, etcétera, ¿sí? Que pusieron el dedo en la llaga para poder llamar la atención de que la ciencia no es un infinitum de secuencias que vamos a llegar a un fin determinado. Y esa parte me parece muy importante. Lo que hace Foucault, por lo que tú estás mencionando, me parece que abre la posibilidad y la perspectiva de esas particularidades que habíamos olvidado y que todo el mundo lo queríamos centrar en una serie de generalidades. Volvemos otra vez a lo mismo, el debate Dobbs-Suisse y el debate Brenner hacen y abren la perspectiva muy importante en términos de no es como lo estamos pensando, y esa globalización no es tan globalización, ¿sí? Sino tiene una serie de particularidades. Y ahí creo que el rescate de la filosofía ha sido una parte muy importante, porque había habido una marcada tendencia al estructuralismo, ¿sí? Muy, muy marcada, un poco por estos marxistas, ¿sí? Tanto filósofos como historiadores y antropólogos, que marcaron radicalmente este principio, ¿no? Entonces la estructura tenía que ser así, con una superestructura que habíamos que empezar a entender para explicarlo, por un lado. Y Foucault y Bourdieu y estas personas no llegaron al relativismo cultural que vivimos hoy en día, sino que abrieron la posibilidad de entender, ¿sí? Esta problemática desde muchas particularidades, que es muy importante. Y ahí creo que la filosofía ha participado mucho en términos de esto, que tenemos que volverla a rescatar, ¿sí? Yo cuando hablo de la dialéctica no estoy hablando de la dialéctica hegeliana, sino estoy hablando de la dialéctica contemporánea, ¿sí? Que está entendiendo una serie de problemas y que no se refiere a las famosas 3 leyes de la dialéctica, ¿sí? Que es muy importante entenderla. Volvemos otra vez a lo mismo. Esta sociedad, y eso es lo que nos enseñaron estas personas que te estoy mencionando, es una sociedad dinámica, ¿sí? No es una sociedad estática. Y por ser dinámica tenemos que irla entendiendo y tenemos que irla modificando, ¿sí? Hace mucho tiempo habíamos entendido, ¿sí? Que el universo se había construido por una serie de condiciones. Oye, ya podemos plantearnos, ¿sí? Cuál es la no materia y cómo es que empezamos a discutir esto. Y nos ponen un paradigma distinto. Esa posibilidad que nos abren estos personajes de la década de los 60 y los 70, ¿sí? En términos de esta discusión, de esta ciencia teleológica, nos abre la posibilidad para entender. Pero no caer en el relativismo cultural, porque al caer en el relativismo cultural entonces le damos palabra y damos explicación a partir del objeto.
Y entonces perdemos al ser, que nos ha costado mucho construirlo, ¿sí? Para poderlo entender. Y entender ese ser humano como un ser racional, pero también como un ser irracional. ¿Sí? Que construye al objeto y se apropia del objeto, como construye a su espacio y se apropia del espacio. No en una discusión filosófica sin sentido de qué es primero, ¿sí? La idea o el pensamiento o la acción, sujeto, ¿sí? Sino que es una relación, ¿sí? Dialéctica, se va construyendo en este proceso. Eso es lo que creo yo, el gran aporte de estos personajes que en la década de los 60 y los 70 se empezaron a plantear. Que lo hemos empezado a leer mal, sí, porque es parte de una condición política, de una posición cultural, de muchas cosas, pero que hay que volver a releerlos para volverlos a entender en ese sentido y entender el aporte que nos hicieron para poder, ¿sí? Y llegamos a la tercera fase precisamente, que ahora sí, ¿qué se espera? ¿Cuáles las vertientes que se va a investigar, que estás investigando, que te preocupan investigar hacia el futuro, a partir de estos trabajos que ya hemos platicado un poquito? Ahora, creo que una parte muy importante es empezar a entender el siglo XX. Ya llega un momento en el cual uno tiene una experiencia, un conocimiento, ¿sí? Y es empezar a entender el siglo XX. El siglo XXI, perdón, siglo XXI, ¿no? Y a partir de eso empezar a entender muchas cosas. A partir de eso, bueno, entender que tuve la experiencia, la fortuna de poder participar en un grupo multidisciplinario, transversal, para hacer una evaluación de un programa de desarrollo social, ¿sí? Y poder comprobar a partir de los elementos que el programa de desarrollo social siguen siendo programas asistencialistas, programas que no resuelven problemas de fondo, ¿sí? Y experiencias múltiples que no son nuevas, sino que se vienen repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Sin ninguna idea. Y que la solución no es esa, pero tampoco es la solución de la década de los 70 de irnos a las armas y tomar, ¿sí? Tampoco es esa la solución. Creo que la solución es empezar a reflexionar y hacer pensar a nuestros alumnos desde la trinchera, ¿sí? Y empezarnos a cuestionar todo lo que nos están dando para poder empezar a criticar este tipo de cosas. Y abrir líneas de investigación que nos permitan empezar a entender, ¿sí? ¿Cuáles te gustarían, por ejemplo, cuáles has pensado a través de experiencia como investigador que pudieran ser las líneas idóneas? Mira, no sé si sean las idóneas. Las que a mí me interesan mucho son, una parte muy importante es entender cómo este país no tiene una política fiscal coherente, ¿sí? Una política fiscal bien definida. Hoy, hace poco en estas semanas, hemos estado leyendo en la prensa toda la discusión en términos del presupuesto, ¿no? ¿Sí? Ingresos y egresos, ¿no? Y resulta ser que el día del fútbol, en que México se enfrenta a Nueva Zelanda, la Cámara de Diputados se sienta a ver el partido y en 20 minutos aprueba un programa de egresos en donde se van a gastar 2 o 4 billones de pesos, el programa más grande de la historia del país. Pero nadie sabe en qué se los va a gastar. Pero sin embargo, vemos en la noticia que le van a reducir a las universidades alrededor de 2.000 millones de pesos. ¿Sí? Entonces hay una incongruencia en términos de una política, porque el presidente habló de un apoyo a las universidades y a la educación y a la investigación para el desarrollo, y por otro lado los diputados se sientan en el partido y le reducen 2.000 millones de pesos a las universidades. Entonces, desde ahí empezamos mal, porque todas las políticas públicas van a estar mal. Entonces, un poco ir entendiendo por qué se van dando este tipo de cosas, ¿sí? Para ir construyendo eso que nos interesa a nosotros, ¿sí? Y que solamente lo podemos hacer a partir de las trincheras en las que nos toca, ¿sí? Ni soy diputado, ni soy político, no puedo serlo, pero ¿desde dónde? Pues desde el aula donde uno está. Muy bien, pues te agradezco mucho tu plática, tu semblanza, y indudablemente pues esto va a publicarse en un medio de audiovisual, esta entrevista, que invitamos a las comunidades académicas pues, a que la consulten. Pues muchas gracias. No sé si tienes algo más que añadir al respecto. Nada, agradecer mucho la participación. Estos procesos de reflexión así son muy interesantes porque abren muchas preguntas, ¿sí? Permiten a uno presentarse ya no como el profesor que va a ir a la clase, ¿sí? Fulanita, sino
pensar muchas otras cosas. Te agradezco mucho la invitación. Les agradezco a ti, Jorge. Pues Ok. muchas gracias. Gracias. Una ciudad muy grande como es la Ciudad de México, no alcanzamos a vislumbrar y no alcanzábamos a entender. Y esto me abrió el panorama de una manera mucho más importante. ¿Sigue siendo preocupación el problema de la desigualdad? Sí, esa ha sido una constante todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el problema de la desigualdad? Pero tampoco me interesaba quedarme nada más en las explicaciones baladíes que no explican, no van al origen del problema. A partir de eso, entonces, entré a un posgrado a terminar mi formación y entré al Colegio de México a hacer un doctorado. Una parte que aprendí en todo este proceso es que si no entendemos nosotros esta parte económica de la organización de las sociedades, vamos a entender muy poco la problemática general. Estamos con el doctor Jorge Silva Riquer de la Universidad de Michoacana. Yo creo que es una entrevista abierta, muy importante. Aprovechamos su presencia para poder platicar y dialogar con él. Vamos a hacer un esquema de entrevista abierta en 3 momentos. El primer momento vamos a platicar un poquito de su trayectoria académica, con la idea de saber sobre todo cómo se ha venido construyendo sus aportaciones, sobre todo haciendo énfasis en la contribución y en la formación, del proceso de formación educativa y las contribuciones y sus hallazgos. Explicar cuál era la diferencia entre una y otra, ¿sí? Y llegaban a explicaciones sin mucho sentido, pero eso me permitió tener un mayor acercamiento a una serie de problemáticas que me interesaban mucho, ir entendiendo para ir explicando esa parte. Posteriormente me interesó mucho entrar a hacer un posgrado y decidí entrar a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, un poco para conjuntar lo que yo había aprendido en la licenciatura, y esto me permitió tener un acercamiento a una serie de herramientas metodológicas importantes, que era de la antropología social, que es sobre todo la etnografía. Y esa parte enriqueció muchísimo mi perspectiva y entendí muchas de las problemáticas que antes como alumno y de un alumno urbano, agradable participar con estos proyectos que empiezan, que tienen una larga trayectoria, pero que tienen un impulso importante para construir. Bueno, yo empiezo a estudiar hace mucho tiempo la carrera de Sociología en la UNAM, por una serie de cuestiones que me preocupaban mucho y que me han movido parte de mi formación, y es fundamentalmente la gran desigualdad que vive este país. Siempre me ha preocupado la desigualdad, y un poco para poderla entender yo me acerqué a la academia y empecé a estudiar la sociología. Soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde hice la carrera de Sociología De la UNAM. de la UNAM, pero más que la carrera de Sociología fue una conjunción entre la sociología y la historia, en donde muchas veces no me acababan de explicar. Tenido en ciertas temáticas, indudablemente vamos a estar interviniendo cuando veamos que hay algo que queramos hacer una reflexión. En un segundo momento nos vamos a detener en la obra propiamente de sus trabajos principales, y en el tercer bloque vamos a trabajar un poquito lo que son sus proyectos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer México? ¿Cuáles son los grandes desafíos que hay en las ciencias sociales, principalmente, bueno, en las ciencias humanas, en la historia? Entonces yo creo que este va a ser el esquema de entrevista que vamos a tener con el doctor Silva Riquer. Doctor, buenos días, bienvenido a la Universidad de Guanajuato. ¿Nos podría platicar un poco de su trayectoria? Gracias, buen día. Primero, antes que nada, agradecer la invitación, la cordial,
y hospitalaria invitación a estar aquí con ustedes. Es muy